Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 322, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 15, el existencialismo, 853, existencialismo y desmitización. A veces se ha hablado de existencialismo religioso o teológico, a propósito de los pensadores franceses pertenecientes a la llamada filosofía del espíritu, en que se pueden hallar algunos de los motivos dominantes del existencialismo. Pero el planteamiento mismo de esta filosofía, que tiene como único tema la conciencia y como único instrumento de investigación la introspección, hace más fácil su comprensión histórica en el cuadro del espiritualismo, como zona limítrofe entre espiritualismo y existencialismo. La utilización de una auténtica forma de existencialismo para los fines de una apologética religiosa se produce, en cambio, en la que bien puede llamarse teología de la desmitización de Rudolf Bultmann. Nacido en 1884, Bultmann fue durante muchos años profesor de teología en la Universidad de Marburgo y es autor de muchos escritos de crítica neotestamentaria. Los escritos que más directamente afectan al problema de la desmitización son los siguientes: Fe y comprensión, ensayos, 3 volúmenes, 1933, 1952, 1960. Revelación y acontecimiento saludable, 1941. El Evangelio de Juan, 1941. Historia de la salvación e historia, 1948. Teología del Nuevo Testamento, 1948-1953. El problema de la desmitización, 1954. Historia y escatología, 1958. El problema de la desmitización, ensayo, 1961. Como ya se ha visto, la teología de Barth es una teoría de la salvación, que utiliza algunos conceptos de la filosofía existencial de Kierkegaard, pero no quiere ser un análisis de la existencia. Por eso, Barth hace suyo el tema kierkegaardiano de la inserción de la eternidad en la existencia temporal sin considerar indispensable una explicación preliminar de la naturaleza de esta existencia. En cambio, Bultmann considera indispensable esta explicación, porque juzga indispensable, para la teología, una reinterpretación del mensaje en orden a liberarlo de la forma mítica de que está revestido y llevarlo a la realidad antropológica o existencial que constituye su núcleo. Según Bultmann, no hay duda de que la imagen del mundo dada en el Nuevo Testamento sea de carácter mítico, siendo como es derivada de la apocalíptica judía y del mito gnóstico, como tampoco hay duda de que el anuncio, contenido en el mismo, tiene una verdad independiente de la cosmología mítica. De ahí que la predicación cristiana moderna, mientras exige al hombre la fe, no puede pedirle que reconozca también la verdad del antiguo mito cosmológico. Y si esto es imposible, la predicación cristiana se halla frente al problema de desmitologizar el anuncio cristiano. Esta desmitización no puede ser sino la liberación del mensaje respecto a las representaciones cosmológicas u objetivantes y su reinterpretación en los términos de la realidad existencial. Ahora bien, en el mito, el hombre se sitúa frente a la experiencia de su incapacidad de dominar el mundo y de comprender la vida, y de esta manera resulta inducido a reconocer que el mundo y la vida tienen su último fundamento en una fuerza trascendente que está más allá de todas las fuerzas en las cuales puede competir el hombre y de las que, en alguna manera, puede llegar a disponer. El pensamiento mítico objetiva esta fuerza y la representa como fuerza mundana, interpretando, por ejemplo, la trascendencia como lejanía en el espacio, y así presenta imágenes y símbolos a la poesía religiosa, a la liturgia y al culto. Pero si se prescinde de esta objetivación, lo que queda es una diagnosis de la existencia humana en el mundo, esto es, del hombre, en cuanto existe históricamente en el cuidado, en la angustia, en el momento de la decisión entre el pasado y el futuro, en la alternativa de perderse en el mundo anónimo de lo que es presente o de adquirir su autenticidad personal, abandonando todas las seguridades y entregándose sin reservas al futuro. Así pues, el existencialismo, particularmente el existencialismo de Heidegger,
no hace más que expresar conceptualmente lo que el mito ha intentado comunicar en una forma simbólica, relativa a la cultura del tiempo a que pertenece. En efecto, el existencialismo permite considerar la existencia como un modo de ser totalmente distinto del de las otras cosas del mundo, reconocer la historicidad de la existencia misma en cuanto se realiza en el tiempo mediante elecciones o decisiones responsables que le abren el camino al futuro, y entender la historia misma como el dominio de las posibilidades humanas y de la comprensión de estas posibilidades a partir del porvenir a que hacen referencia, hacia el pasado sobre el cual retornan. Por último, permite distinguir la existencia auténtica que se abre al futuro y acepta responsablemente ser ella misma en esta apertura, de la existencia inauténtica que es la recaída inconsciente del hombre en el pasado. Ciertamente, el análisis existencial que pone en claro esta estructura no admite en su radiovisivo la relación de la existencia con Dios. Sin embargo, deja libre el campo a esta revelación. Si la revelación de Dios ocurre siempre y solo de vez en cuando, en la hora de la existencia, como acontecimiento escatológico, y si el análisis existencial coloca al hombre en su temporalidad en la cual debe vivir, la revelación descubre de esta manera un carácter de la existencia de la fe, pero solo la fe interpreta en el sentido de que el hombre está en relación de dependencia con Dios. Esta interpretación no se impide por un análisis formal de la existencia, sino que aún más se esclarece con este análisis. En la existencia auténticamente dirigida hacia el porvenir, se hace posible el acontecimiento saludable, esto es, la inserción del proceso de la salvación en la historia. El elemento característico de la fe cristiana es la identificación de un acontecimiento histórico, la figura de Dios, con la intervención, la figura de Cristo, con la intervención reveladora de Dios, que llama al hombre a la fe. En virtud de esta identificación, el acontecimiento histórico se convierte, paradójicamente, en acontecimiento escatológico, esto es, en acontecimiento mediante el cual Dios pone fin al mundo y a su historia. Pero un acontecimiento escatológico no puede pertenecer al pasado, sino que debe siempre proyectarse como posibilidad para el futuro. Y en efecto, así se proyecta en la fe y en la predicación cristiana de todos los días. De este modo, por medio de la fe, el acontecimiento escatológico se inserta en la existencia auténticamente abierta al futuro y se convierte en una posibilidad para el hombre. La teología de la desmitización de Bultmann se puede considerar fundada en dos principios básicos. 1. Al acontecimiento escatológico pertenece la historicidad propia de la existencia, en el sentido de que dicho acontecimiento puede ser considerado como un acontecimiento del pasado únicamente en cuanto es la posibilidad de un acontecimiento futuro. 2. Por esta su historicidad, el acontecimiento escatológico es una posibilidad de la existencia auténtica, como existencia abierta hacia el futuro. Estos dos fundamentos utilizan conceptos propios del existencialismo, pero el segundo de ellos no puede ser remontado a Heidegger. Para Heidegger, la existencia auténtica proyecta como porvenir su propio pasado y se caracteriza por el amor fati. Para Bultmann, la existencia inauténtica es la vinculada al pasado, al hecho, al mundo, mientras que la existencia auténtica se abre al porvenir, al no hecho, al no mundo, es decir, al fin del mundo y a Dios. Desde este punto de vista, la existencia auténtica no es ya, como la inauténtica, el autoproyectarse del hombre en el mundo, sino el autoproyectarse del hombre en el amor y en la obediencia de Dios. Pero este autoproyectarse no es obra de la libertad humana. El hombre que comprende su radical historicidad, es decir, que comprende radicalmente a sí mismo como porvenir, debe saber que su propio sí mismo solo se le puede ofrecer como un don del futuro. En el instante de la fe, la decisión pasa del hombre a Dios.